Bueno, iniciamos en el canal una nueva sección que se va a dedicar a la historia de las Islas Malvinas. A lo largo de sucesivos videos que iré subiendo, vamos a ir analizando con cierta profundidad la historia de las Islas Malvinas, desde la época más remota del descubrimiento de América o el descubrimiento de las islas, pasando por distintos acontecimientos importantes de la historia de nuestras islas, ¿no? Los primeros poblamientos francés, inglés, español, las medidas tomadas por los gobernadores españoles, más tarde por los gobernadores argentinos, la usurpación de los ingleses por medio de la fuerza en 1833 y bueno, otros acontecimientos que hacen a la historia de nuestras islas. Junto con estos datos también obviamente vamos a ir viendo un poco los títulos que alega la Argentina en sus reclamos de la soberanía de las islas, o sea, por qué las islas son argentinas y no británicas. Así que, bueno, promete ser una serie de videos que creo que van a ser interesantes. En todos los videos voy a citar siempre autores reconocidos y voy a poner, no solamente los voy a citar, sino que voy a tratar de poner siempre links para que puedan descargar de internet artículos escritos por estos autores, de forma de que estos argumentos no son míos, sino que son de personas que tienen mucha relevancia y reconocimiento a nivel nacional o incluso a nivel internacional, de forma que estos argumentos tengan mucho más peso, diríamos, ¿no? Así que, bueno, promete que va a ser algo interesante, creo, y espero, bueno, que lo disfruten, ¿no? En esta, bueno, historia de las Islas Malvinas, hoy vamos a ver el episodio uno o el capítulo uno y vamos a ver las bulas papales y el Tratado de Tordesillas. Son los primeros elementos o los primeros títulos que alega España para reclamar justamente la posesión de las Islas Malvinas, y de España los heredaría la Argentina. En este video yo me basé en parte en un artículo que voy a poner el link en la descripción del video para que ustedes lo puedan descargar, que es un artículo muy interesante que se ha publicado hace muy poquito. El artículo se llama Archipiélagos de Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, las bulas papales y el Tratado de Tordesillas. El autor es Guillermo Arnaud. Guillermo Arnaud, bueno, es embajador, ex subsecretario de Paz y Seguridad Internacionales, es académico de número de la Academia Nacional de Geografía, de la Academia del Mar y de la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente. Es decir, una persona sumamente preparada y el ambiente diplomático, justamente, ¿no? Este artículo fue publicado en el Boletín del Centro Naval, en el número 852, bueno, que va de los meses de septiembre a diciembre de 2019, con lo cual es sumamente reciente el artículo. Y como les dije, lo pongo en el link en la descripción, pongo el link del video, del artículo, perdón, para que ustedes puedan descargarlo en el caso que les interese profundizar un poquito estos temas que yo voy a estar comentando ahora, ¿no? Bueno, ¿qué nos dice el autor? ¿Qué nos dice Guillermo Arnaud? Bueno, dice que una vez realizado el descubrimiento de lo que sería América por la expedición española de Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1492, bueno, obviamente después de su primer viaje, Colón regresó a España. Una tormenta lo desvió de su camino, del rumbo, y terminó arribando a Lisboa, a Portugal, el 15 de febrero de 1493. Allí fue recibido por el rey Juan de Portugal, bueno, a quien le informó de su descubrimiento, con lo cual Portugal se entera inmediatamente del descubrimiento que acaba de hacer España. Colón luego llegó a España y el 3 de abril de 1493 fue recibido en Barcelona por los reyes españoles Fernando e Isabel, a quienes informó de su descubrimiento. Bueno, acá está una imagen de los reyes católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla. Los reyes católicos gestionaban del Papa Alejandro VI el reconocimiento y la soberanía de dichas tierras para España, conforme al derecho internacional de la época y la reconocida jurisdicción suprema del Papa por parte de los países católicos. La pregunta del millón sería ¿por qué se recurrió al Papa o por qué se recurría al Papa en esa época? Bueno, porque en aquellos tiempos la Santa Sede era reconocida como una autoridad internacional, hay que tener en cuenta que obviamente no existían las Naciones Unidas ni mucho menos, y el Papa era la única autoridad que se levantaba por encima de las distintas monarquías europeas. Con lo cual, con frecuencia los estados cristianos recurrían a la Santa Sede para resolver sus diferendos.
Bueno, el Papa Alejandro VI, que era español, de hecho, bueno, Alejandro VI había nacido en Valencia, España, y su nombre era Rodrigo de Borja. El Papa Alejandro VI otorgó 4 bulas referidas a los territorios estos descubiertos. La primera es la bula Intercetera del 3 de mayo de 1493. La segunda también se llamó Intercetera y es de la misma fecha, del 3 de mayo de 1493. La tercera bula es la Eximie Devotionis, también del 3 de mayo de 1493. La cuarta es la bula llamada Dudum Suiquidem del 25 de septiembre de 1493. Estas bulas constituyen la base jurídica para justificar la ocupación y la posesión de las tierras descubiertas por parte de los españoles. ¿Qué es lo que dice la primera bula, la Intercetera? Bueno, mediante esta bula el Papa otorgó la soberanía sobre las tierras descubiertas a los reyes Fernando e Isabel de España y dispuso lo siguiente. Bueno, el Papa primero reconoce que los reyes católicos se habían propuesto buscar y encontrar unas tierras e islas remotas y desconocidas, no descubiertas todavía por otros. Reconoce que los reyes católicos enviaron a Cristóbal Colón para que a través de un mar que no había sido navegado buscase unas tierras remotas y desconocidas. El Papa reconoce que los reyes católicos, por el descubrimiento, piensan someter a su dominio a dichos territorios, es decir, reconoce lo que pensaban hacer los reyes católicos. El Papa exhorta a los reyes católicos a que prosigan con esta expedición, obviamente pidiéndoles la evangelización de los naturales, etc. Y para que los reyes católicos se comprometan con esta empresa, el Papa sostuvo lo siguiente: os donamos, concedemos y asignamos perpetuamente a vosotros y a vuestros herederos y sucesores en los reinos de Castilla y León todas y cada una de las islas y tierras predichas y desconocidas que hasta el momento han sido halladas por vuestros enviados y las que encontrasen en el futuro y que en la actualidad no se encuentren bajo el dominio de ningún otro señor cristiano. Y a vosotros y a vuestros herederos y sucesores os investimos con ellas y os hacemos señores de las mismas, con plena, libre y omnímoda potestad, autoridad y jurisdicción. Además agregó que, bueno, bajo pena de excomunión, late sentencia, prohibimos severamente a toda persona de cualquier dignidad, estado, grado, clase o condición que vaya a esas islas y tierras después que fuesen encontradas y recibidas por vuestros embajadores o enviados con el fin de buscar mercaderías o con cualquier otra causa, sin especial licencia vuestra o de vuestros herederos y sucesores, ¿no? Con lo cual le da a España la exclusividad total sobre estos territorios descubiertos, ¿no? Después se dicta el mismo día una segunda bula intercetera, bueno, como algunos términos de esta bula, de la primera intercetera, eran ambiguos. Los mismos españoles le pidieron un nuevo documento al Papa con términos que sean un poco más precisos, digamos, ¿no? Entonces el Papa determinó la jurisdicción, en esta segunda bula intercetera, determinó la jurisdicción de la donación mediante una línea imaginaria que iba a recorrer de polo a polo, desde el polo norte hasta el polo sur, trazada 100 leguas al oeste de las Islas Azores y Cabo Verde. Acá en este gráfico está la línea, acá están las islas de Cabo Verde, y esta línea punteada representarían las 100 leguas de distancia, o las 100 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde. Y esta otra línea continua es la que marca después lo que finalmente vamos a ver más tarde como el Tratado de Tordesillas, que en lugar de ser a 100 leguas se marca a 370 leguas de las islas Azores y de Cabo Verde. Esta imagen la saqué de Wikipedia, en realidad un planiferio completo, yo lo recorté para que me entrara acá en la presentación y acá cito la fuente, para cumplir con los derechos de autor. El Papa vuelve a amenazar con la excomunión, bueno, a quienes no respetasen estas disposiciones. Establece la división fabricando y construyendo una línea desde el polo ártico al antártico, ya sean tierras firmes e islas halladas y que se hubiesen de hallar hacia la India o hacia cualquier otra parte, la cual línea diste de cualquiera de las islas que vulgarmente llaman las Azores y Cabo Verde 100 leguas hacia el occidente, que es lo que hemos explicado recién, ¿no? Bueno, asimismo el Papa les reconoció a los portugueses ciertos derechos, obviamente,
Bueno, acá dice, porque también algunos reyes de Portugal descubrieron y adquirieron en las regiones de África, Guinea y Mina de Oro otras islas y les fueron concedidas por la Santa Sede, por la Sede Apostólica, diversos privilegios. Nos os encomendamos, os concedemos a vosotros y a vuestros herederos y sucesores mencionados, que en las islas y tierras descubiertas por vosotros y que se descubriesen del mismo modo, podáis y debáis poseer y gozar libre y lícitamente de todas y cada una de las gracias, privilegios, etc. Así pues, con igual autoridad, ciencia y plenitud de potestad apostólica, y como especial donación graciosa, concedemos todo ello a vosotros y a vuestros indicados herederos y sucesores con la misma extensión y amplitud. O sea, básicamente ahí quedan repartidos los territorios españoles y portugueses. Después el Papa dicta una tercera bula, la Eximia Devociones, y una cuarta bula, la Dudum Siquidem. La bula Eximia Devociones ratificó lo dispuesto en las dos bulas anteriores, en las Intercetera, y en la bula Dudum Siquidem el Papa amplió su donación a favor de los reyes de España y les entregó las islas y tierras firmes que, navegando hacia Occidente, descubriesen en la India y en otras partes del mundo. Bueno, y después se firma finalmente el Tratado de Tordesillas. El Tratado de Tordesillas, bueno, tiene como antecedente el Tratado de Alcazovas del 4 de septiembre de 1479, firmado entre los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón por parte de España y Alfonso V de Portugal. Por este Tratado de Alcazovas, España recibió las Islas Canarias y Portugal el reconocimiento de su dominio sobre las islas de Madeira, Azores y Cabo Verde, y sobre Guinea y la costa africana. En base al Tratado de Alcazovas, el rey de Portugal reclamó la pertenencia de las tierras descubiertas por Cristóbal Colón, pero los reyes de España rechazaron esta pretensión, sosteniendo que la navegación se había realizado al oeste y no al sur de las Islas Canarias. Con lo cual, en realidad, los portugueses todavía no estaban conformes con lo que había postulado el Papa, o había mediado el Papa. Así que finalmente España y Portugal terminan firmando un tratado entre ellos. Bueno, entre un nuevo reclamo de Portugal que pedía a España precisar la jurisdicción dispuesta por el Papa en la segunda bula Intercetera, los representantes de España y Portugal suscribieron el 7 de junio de 1494 en la localidad de Tordesillas, España, el famoso tratado. El tratado es una derivación de las bulas Intercetera y un compromiso a fin de evitar un conflicto por los intereses de España y Portugal, los intereses contrapuestos que tenían España y Portugal, en el Océano Atlántico, en los territorios descubiertos y a descubrir y en las costas de África. Este tratado ratifica las disposiciones de las bulas Intercetera y amplía de 100 a 370 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde el alcance de la jurisdicción papal, con lo cual se beneficiaba Portugal claramente y se daba o se dio lugar a lo que luego sería las colonias portuguesas en América y más tarde Brasil. Con lo cual la línea, ya lo habíamos visto en la imagen anterior, se corría, de las 100 leguas se corría 270 leguas más hacia el oeste. El Tratado de Tordesillas determina definitivamente la jurisdicción de la donación del Papa. El tratado dispuso, bueno, que se haga por el dicho mar-océano una línea derecha de polo a polo, de norte a sur, la cual línea se haya de dar a 370 leguas de las islas de Cabo Verde para la parte de poniente, y que todo lo que hasta aquí tenga hallado y descubierto y de aquí adelante se hallase y descubriese por el rey de Portugal, así islas como tierra firme, desde la raya, yendo por la parte de Levante, o yendo hacia Levante, que esto sea y pertenezca al dicho señor de Portugal y a sus sucesores para siempre jamás. La parte de Levante sería la parte del este, de la línea, esa línea imaginaria, a 370 leguas de Cabo Verde, hacia el este era portugués. Y que todo lo otro, así islas como tierra firme, descubiertas y por descubrir, que son o fuesen halladas por los señores reyes de Aragón y reina de Castilla y de León, y por sus navíos, desde la raya dada, yendo por la parte de poniente, o sea, hacia el oeste, que todo sea y quede y pertenezca a los dichos señores rey de Aragón y reina de Castilla y de León y sus sucesores para siempre jamás. Dentro del territorio que le correspondió a España quedó obviamente incluido el archipiélago de las Islas Malvinas. Los archipiélagos Georgias del Sur y Sandwich del Sur, nos dice Arnaud, no quedaron contenidos en el territorio marcado por el Tratado de Tordesillas, pero su soberanía española
fue precisada por la Convención de Nootka Sound, firmada por España y por Gran Bretaña el 28 de octubre de 1790. Esta convención de Nootka Sound, en realidad no voy a hablar yo ahora, va a ser tema obviamente de otro episodio de esta historia de las Islas Malvinas, y justamente este mismo autor, Guillermo Arnaud, él tiene un artículo en el cual explica esta convención. Así que después, bueno, usaremos también el artículo de este autor para hablar sobre esa convención, ¿no? Pero entonces, las Islas Malvinas, el archipiélago de las Islas Malvinas, sí quedaron incluidas en lo que establecían las bulas papales y el Tratado de Tordesillas. Gran Bretaña no objetó en su momento ni las bulas papales ni los tratados castellano-portugueses. Esto es importantísimo porque los ingleses no pueden alegar el desconocimiento de estos tratados. En realidad el silencio que tuvieron Gran Bretaña, Francia y otras naciones en su momento es justamente una muestra de complacencia o de aceptación de lo que de las bulas del Papa y del tratado firmado entre España y Portugal. Estos tratados no eran secretos, todo lo contrario, España y Portugal los publicaron a los cuatro vientos para que nadie dudase de cuáles eran los derechos que tenía cada una de estas naciones, con lo cual el silencio de los ingleses, bueno, el que calla otorga, dice el refrán, el silencio de los ingleses digamos, habla en contra de ellos, digamos, ¿no? Ellos no pueden alegar desconocer este tratado. Y tampoco al no objetarlo en su momento no pueden alegar que no pudieron objetarlo, digamos, ¿no? Tampoco cuestionó los derechos de España sobre lo que se empezaba a tomar conciencia que era un nuevo continente, ¿no? Gran Bretaña tampoco cuestionó los derechos de España sobre los territorios americanos. Más tarde, Gran Bretaña, Francia y otros países no van a reconocer el Tratado de Tordesillas por no aceptar la potestad suprema del Papa. Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando se descubre América, todavía los países de Europa, las monarquías europeas son católicas, con lo cual reconocen la autoridad del Papa. Todavía no había llegado la Reforma Protestante, después más tarde va a llegar, o poco tiempo más tarde va a llegar la Reforma Protestante, y ahí Gran Bretaña se va a producir el cisma anglicano, los ingleses van a rechazar la autoridad del Papa, y el rey de Inglaterra se va a transformar en la cabeza de la corona de la iglesia anglicana. Con lo cual, más tarde, mucho más tarde, los ingleses van a desconocer la autoridad del Papa y van a desconocer, por lo tanto, el tratado de las bulas papales. Pero eso fue bastante más tarde. En su momento, los ingleses aceptaron las bulas papales y, como decía recién, nunca objetaron que violase supuestos derechos o que violase los intereses de otras naciones, ¿no? Bueno, ellos entonces rechazaron más tarde estos tratados por no aceptar la autoridad del Papa, por estar en favor de la libre navegación de los mares y por la libertad del comercio internacional. Bueno, todavía las Islas Malvinas no habían sido descubiertas, pero tanto por las bulas como por el Tratado de Tordesillas quedaban comprendidas dentro de los territorios pertenecientes a España. El primer fundamento legal de la indiscutible soberanía de la Argentina sobre los archipiélagos de las Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y por los espacios marítimos e insulares correspondientes, lo constituyen justamente las bulas papales de Alejandro VI, el Tratado de Tordesillas y la Convención Nootka Sound. Ello por el derecho de sucesión de estados al declarar a la Argentina su independencia de España el 9 de julio de 1816. Es decir, todos los territorios que eran españoles automáticamente pasan a la República Argentina. Respecto a esto, Bonifacio del Carril es otra autoridad tremendamente conocida e importante en esta materia. Él fue doctor en Derecho, era ministro de Relaciones Exteriores en 1962, durante la presidencia de José María Guido. Fue también embajador extraordinario ante las Naciones Unidas en 1965, durante la presidencia de Ilia. Y en las Naciones Unidas en 1965, el debate sobre el tema de las Islas Malvinas, o encabeza el debate sobre las Islas Malvinas, que culminó con la resolución 2065, de la cual ya hablaremos también más adelante en otro video, que fue un triunfo diplomático argentino, ¿no? Y también, bueno, fue miembro de la Academia Nacional de la Historia, publicó varios artículos, libros, etcétera, con lo cual es una persona de una trayectoria impresionante y es un autor que el tema de las Islas Malvinas es de consulta obligada, ¿no?
Y él sostuvo lo siguiente, bueno, el primer título que invoca la Argentina, heredado de España, es la concesión pontificia. Y acá hay una cita textual, y ahora les voy a dar después el dato de dónde la saco. Fue el título predilecto de los reyes católicos y sus sucesores. El 4 de mayo de 1493, el Papa Alejandro VI promulgó la bula Inter Cetera, adjudicando a la corona de Castilla toda la tierra firme y las islas del mar Océano, descubiertas y por descubrir, más allá de una línea imaginaria que dividió el mundo. La validez de este título, erga omnes, es decir, frente a todos los hombres, ha sido muchas veces objetada. Y acá sigue la cita. No hay duda de que hoy en día la Argentina no puede pretender que Gran Bretaña le devuelva las Islas Malvinas solo en razón de que están ubicadas dentro de la zona que el Papa concedió en propiedad a los reyes católicos. Es decir, solamente por esto la Argentina no puede pretender que los ingleses nos devuelvan las islas. Pero la concesión pontificia puede y debe ser invocada por la Argentina como justa causa de la posesión que en su momento ejerció España sobre las tierras en litigio. Gran Bretaña, como se ha visto y como se verá más adelante, solo puede invocar la ocupación fundada en la intromisión y el despojo, que hizo en 1833. La Argentina, como sucesora de España, puede hacerlo fundada en la posesión ejercida con el justo título del beneficio papal. Es decir, la Argentina puede y debe citar los documentos papales justamente como prueba de la justa causa con la cual España poseía las Islas Malvinas. Y en base al principio, un principio que después lo voy a explicar más adelante, uti possidetis iuris, que significa, o mejor dicho, que se aplica para cuando un Estado se independiza de otro, un Estado colonial se independiza de la metrópoli, todos los territorios que formaban parte de la colonia pasan a formar parte de ese nuevo Estado, ¿no? Entonces, en realidad, la Argentina debe citar estos documentos como una de las causas válidas por las cuales España ocupaba las islas y en base a ese otro principio, todos los territorios españoles que formaban parte del Virreinato del Río de la Plata los heredaría después la República Argentina. Bueno, la cita es el libro se llama La cuestión de las Malvinas. Bueno, el autor es Bonifacio del Carril, fue publicado en Buenos Aires en 1982 por la editorial MC y la cita es de la página 44. Acá tenemos una foto de Bonifacio del Carril, que murió hace relativamente poco tiempo. Este librito es un librito breve, pero es un librito muy interesante. Se consigue fácilmente también, es un librito que no tiene desperdicio para analizar todo lo que fue la historia de las islas y las causas o los títulos que alega la Argentina para bueno, reclamar la soberanía sobre las Islas Malvinas. Bien, si te gustó este video, bueno, te pido no olvides suscribirte, pero sobre todo lo que me interesa es que por ahí si sabes de alguna persona a la cual le puede interesar el video, se lo envíes o se lo reenvíes, por ahí buscándolo con el celular en YouTube en el celular es muy fácil reenviarlo por WhatsApp. Entonces, bueno, darle difusión a esto sería interesante, sobre todo para que los argentinos vayamos tomando cada vez más conciencia de cuáles son los títulos por los cuales la Argentina alega la soberanía sobre las Islas Malvinas y para que nos vayamos convenciendo siempre que las islas fueron, son y serán siempre argentinas.